India es un país que, bueno, pues que acoge a la mayoría de las religiones del mundo, a hindúes, a musulmanes, a sikhs, judíos, cristianos, bahá'í, en fin, un número incontable de religiones, de creencias, de lenguas, tiene más de 24 lenguas oficiales y un país de una enorme complejidad. No obstante, hay similitudes, por lo que he estado escuchando ahora, los problemas de la sociedad civil india y el malestar que hay coincide en muchos casos en los que estamos viviendo aquí. También un sentimiento de crisis política, de desencanto con la clase gobernante, crisis económica distinta, porque es un país que tiene un crecimiento del 5% y, bueno, pues, y aún así hay una crisis porque han pasado del 10% al 5% en los últimos 2 años. Y voy a hablar de la gobernanza en India en clave de las últimas elecciones que se han realizado y que han salido resultados hace unos días. Y lo haré por 2 motivos. Primero, por las consecuencias que han tenido estas elecciones. Han sido unas elecciones que han tenido una enorme cobertura e interés mundial. Han sido las elecciones con mayor participación de la historia de la India y han sido las mayores elecciones de la historia de la humanidad. India es un país con 1.200 millones de habitantes. Cada año incorpora unos 100 millones de votantes nuevos y, bueno, pues da unas dimensiones extraordinarias. Y también porque finalmente ha sido la cuestión de la buena, mala gobernanza en lo que se ha centrado Narendra Modi, que ha sido elegido primer ministro de la India, y lo que ha conseguido movilizar el voto de la sociedad a favor suyo de un modo, pues, sin precedentes. Hablaré de quién es Modi, haré un breve resumen de lo que es el nacionalismo hindú y cómo ha evolucionado en las últimas décadas. Hablaré junto con esta evolución, cómo se han ido gestando los problemas principales de la India que han generado esta crisis, de la respuesta que ha dado la sociedad a estos problemas y de cómo la victoria de Modi se ha ligado con este sueño, esta idea de que Modi vaya a dar respuesta a estos problemas. Bien, aquí tenemos a Narendra Modi. El éxito del BJP, del Bharatiya Janata Party, que es el Partido Nacionalista Hindú que ha ganado las elecciones, se explica principalmente por la figura de Narendra Modi. Un hombre que hace unos años era difícil pensar que iba a ser primer ministro de la India. Y lo cierto es que en los últimos años Modi ha llevado a cabo una transformación personal y una campaña de comunicación revolucionaria que ha tenido muchísimo éxito. Por ejemplo, ha conseguido que los seguidores suyos por toda la India llevasen una máscara con una fotografía suya, de modo que de alguna forma todas las identidades locales y todas las lealtades locales se han visto trascendidas por este liderazgo, por esta figura carismática de Modi. Llegó a hacer actos innovadores como, por ejemplo, utilizar hologramas para aparecer en tercera dimensión en mítines en medio de la calle, utilizando, pues, los avances de la tecnología al servicio de la política. Ha sido un gran comunicador político y ha generado una ola que es la modimanía. Estaba de repente en el último año, o sea, ha ido subiendo como la espuma y de repente se empezó a hablar de Modi. Al principio se dudaba que fuese a ganar y de repente cada vez las estadísticas daban unas cifras mayores a su favor. Había dudas, se pensaba que había dudas sobre el número de escaños que obtendría el BJP y finalmente ha superado las expectativas con creces. Bien, Narendra Modi ha sabido conectar con los ciudadanos de la India. Yo creo que es el hombre del momento, es el hombre de su tiempo en este momento. Él es el hijo de un tendero, su padre era un vendedor de té en una estación de tren de Gujarat, un hombre muy humilde. Pertenece a una casta atrasada, es un hombre hecho a sí mismo. Ha gobernado el estado de Gujarat, un estado en el noroeste de la India, durante los últimos 12 años, colocándolo entre los primeros de la India a nivel de crecimiento económico. Con un crecimiento de un 10% sostenido, ha conseguido que entren empresas extranjeras como Suzuki, Ford, entre otras. Ha creado infraestructuras, carretera, luz, corriente eléctrica, que es algo que en la India falta en muchos casos, líneas telefónicas. Y, sobre todo, ha gobernado con un estilo incorruptible y eficaz.
Es un hombre, además, que no se ha podido demostrar ningún caso de corrupción, a más bien al contrario, se sabe que se niega sistemáticamente a colocar amigos o familiares en centros de poder y que es tremendamente estricto con estas cuestiones. Él se incorporó de pequeño a las filas del nacionalismo hindú a través de una organización que es el Rastriya Swayam Sevak Sangh, el RSS, y desde entonces ha dedicado su vida a la política y al nacionalismo hindú. Tuvo un episodio que le acompaña de un modo siniestro en el año 2002, cuando hubo una serie de matanzas contra... inicialmente hubo, dentro de una campaña por la reconstrucción del templo de Ayodhya, hubo unos altercados de musulmanes con hindúes y una respuesta mayoritaria por parte de la población hindú de Gujarat contra la población musulmana, en la que murieron cerca de 2.000 personas, 2.000 musulmanes, y a él se le acusó de haber permitido que ocurriese esto. Judicialmente no se ha probado que estuviese implicado en algún momento, pero se le acusa de actuar por omisión. Y aquí es donde entra esta diferencia que has comentado antes entre responsabilidad jurídica y política. Él está limpio en ese sentido, pero le acompaña esta masacre que tuvo lugar y sobre todo el hecho de que las víctimas musulmanas no han sido reconocidas como tales, ¿no? Esto sigue quedando pendiente. Bien. Narendra Modi representa el último eslabón en el nacionalismo hindú y en ese sentido la propia transformación de Modi es un poco la transformación que ha llevado a cabo el movimiento. El nacionalismo hindú surge en el siglo XX, a principios del siglo XX, en un contexto de debate colonial sobre qué es la nación hindú, quiénes constituyen la nación india, un debate esencial porque va vinculado a quién ejerce el poder, quiénes son ciudadanos, quiénes ostentan el derecho de la ciudadanía. Es un debate que abre las tres grandes corrientes que se dan en el subcontinente indio. Por una parte, la corriente del Congreso, la idea de la nación secular. La nacionalidad india es para aquellos que nacen en la India. Hay un vínculo de nacimiento con la tierra que está por encima de la pertenencia a una casta o a una religión. Al mismo tiempo surge una corriente que reivindica la nación musulmana, el hecho de que los musulmanes constituyen una nación propia, aunque sean minoría dentro de la India, y que a través de la radicalización desemboca en la creación del Estado de Pakistán, la partición de la India y Pakistán. Y luego surge finalmente el nacionalismo hindú, que inicialmente defendía unas posiciones de carácter racial y religioso, unas posiciones que están consolidadas en la obra Hindutva de Savarkar, que se publica alrededor de 1920, y que defiende que el hinduismo es la religión y la cultura por excelencia en la India, por lo tanto, India es una nación hindú. El hinduismo es la cultura nacional y las demás religiones, musulmanes, cristianos, que provienen de religiones que surgen de fuera, tienen que aceptar esta, digamos, hegemonía cultural que deriva del hinduismo. Pero el hinduismo en ese sentido tenía un problema que sigue estando vigente en la India, que es el problema de las castas. La sociedad india está dividida en un sistema de castas, es un tema jerárquico, muy discriminatorio, muy injusto. Es un sistema que ha funcionado durante miles de años, que ha permitido que India funcionase al margen de las invasiones extranjeras, ya fuesen gobernantes musulmanes, ya fuesen ingleses, británicos. Ha permitido esta autorregulación en el gobierno a través de un funcionamiento de consejos locales, pero que claramente es un sistema, como he dicho, discriminatorio, injusto y que es una especie de, en su momento, y sigue siendo una especie de bomba de relojería, y sobre todo con el miedo de que con la política estas tensiones pudiesen agravarse. Y el hinduismo tradicionalmente ha aceptado el sistema de castas. De hecho, el hinduismo es el que propone el sistema de castas. Entonces, el nacionalismo hindú tenía este dilema: ¿qué hacer con el sistema de castas cuando precisamente sus defensores pertenecían a la casta alta, a los brahmanes? Y este ha sido el problema que ha tenido el nacionalismo hindú, que Modi parece haber solventado, pero que en su momento la solución que se da es proyectar estas divisiones internas hacia los musulmanes, crear una especie de enemigo externo, que es el musulmán, el islam, al que se proyectan todos los orígenes de los males del país. Hay un mito del pasado en el que India era una nación
aria, una nación muy próspera, sin problemas, y que es la llegada de los extranjeros, y en concreto de los musulmanes, la que empieza a generar divisiones internas. Y esta es la metodología de base que surge, que tiene un carácter racial en el siglo XX, a principios, y que lo que genera es un enfrentamiento enorme con la comunidad musulmana, y que en ese momento pues, se actúa precisamente a través de la partición. Es decir, la partición de la India va acompañada de una guerra civil y de una violencia brutal, ¿no? Hay bueno, pues millones de desplazados y muertos. Bien, el nacionalismo hindú en el momento de la independencia no tuvo ningún protagonismo, no tuvo ningún papel, y luego en la democracia mantiene un perfil muy bajo. Es a finales de los años 80 cuando el nacionalismo hindú, ya encarnado en el partido BJP, lanza una campaña muy agresiva contra tres templos, contra tres mezquitas que se suponen que están construidas sobre templos hindúes, con la idea de reconstruir unos templos hindúes de nuevo entre las mezquitas. Lanza una campaña que además tiene mucha repercusión mediática, es el movimiento Ram Janabhoomi, y que adquiere bastante notoriedad. Empieza su ascenso político y esta campaña termina en el año 92 con la destrucción manual, con martillos, como se ve en esta fotografía, de la mezquita de Ayodhya, y que además dejó detrás de sí miles de muertos. Y es unos años después cuando tienen lugar las matanzas de Gujarat, que Modi está un poco a la sombra de toda esta campaña. Bien, en el año 96 el BJP comienza un ascenso gradual hacia el gobierno de la India, con su primera victoria electoral, con Vajpayee, que llega al gobierno y que tiene un comportamiento muy moderado, nada que ver con lo que había predicado en su campaña electoral previamente. Pero lo que está es sujeto a una serie de coaliciones de una enorme fragilidad. Y este es un problema, además, que tiene la política india en general. Comienza un periodo de alternancia con el Congreso, con el BJP, y es en estos años, entre 1990 y 2014, que tiene lugar una serie de cambios muy importantes en la India, que son los que dan lugar a los problemas que en la actualidad existen y que generan este malestar. Entre estos cambios, bueno, tenemos primero que comienza un proceso de liberación económica en el año 91. El Congreso, Rajiv Gandhi pone fin al periodo de autarquía, de socialismo autárquico, abre muy poco a poco, pero abre la economía, el país comienza a urbanizarse y aparece una nueva clase media india que va cogiendo más fuerza, que en muchos casos es la que apoya y vota al nacionalismo hindú. Y al mismo tiempo se va fragmentando el voto político. Y lo que Nehru llamaba las fuerzas centrípedas de la India empiezan a emerger. Entonces empiezan a aparecer la política de castas, lo que se llama el fenómeno de casteización de la política, y es que aparecen dirigentes políticos que representan a castas específicas, a las castas atrasadas en concreto. El sistema de castas es complejísimo y este peligro que había de fragmentación política, de que la división de castas se llevase a la política y acabase en un enfrentamiento, pues se empieza a temer que esto ocurra. Aparecen líderes como de los intocables, como Mayawati. Aparecen también los partidos regionales, las identidades regionales que empiezan a competir con los grandes partidos nacionales, y el resultado ha sido una dependencia de las coaliciones políticas que lo que ha generado es numerosas crisis y, sobre todo, que ha lastrado bastante lo que es la gobernabilidad. Por ejemplo, tengamos en cuenta el acuerdo de cooperación nuclear que se firma con Estados Unidos en el año 2009 para uso civil. Se tardó varios años en ponerse de acuerdo en el Parlamento para aprobarlo. Al mismo tiempo se ha ido produciendo una cierta degradación de la clase política en ciertos sectores de la India, con numerosos políticos implicados en causas judiciales y con una percepción cada vez mayor entre la población de la casta política como una casta mafiosa, criminal en muchos casos, porque los personajes que han sido acusados en la India pues son, por decirlo de algún modo, pintorescos, muy metidos claramente en cuestiones criminales en muchos casos, y esto ha producido un enorme escepticismo hacia la clase gobernante, pero
ha habido un aumento de la participación política. Y, por ejemplo, India ha pasado de un 46% en el año 52 a las elecciones a un 66% de participación en las elecciones de la semana pasada. Esta mayor participación política, a su vez, ha llevado a lo que parecía ser una escisión, una fractura social. Por una parte, en India la población más pobre es la que vota más, la que tiene más conciencia y la que tiene más peso político. Y, por otra parte, la clase media, que ha ido apareciendo en los últimos años, que todavía es una minoría, es la que tiene... Las clases atrasadas son las que tienen el poder político, porque claramente son más en número y votan más, mientras que la clase media es la que tiene el poder económico, pero no tiene poder político. De modo que se temía que hubiese un enfrentamiento en algún momento dado, una fractura social. El Estado, por su parte, que ha sido un Estado que ha favorecido, ha sido proveedor de políticas de bienestar, sobre todo siendo India un país pues que ha tenido un sistema, como he dicho antes, socialista autárquico. Siendo proveedor de las políticas de bienestar, ha sido una fuente de corrupción enorme y de captación de los ingresos a través de los subsidios y de las ayudas. Se ha convertido, ha sido foco de intereses propios y es visto en muchos casos como un lastre al desarrollo del país. Entonces vemos que por una parte hay una clase media creciente, con que va acompañada del crecimiento de la economía, que cada vez exige más, que sí que funciona por criterios de meritocracia, pero que se encuentra con un gobierno que es un lastre y que es fuente de privilegios y corrupción en muchos casos. Además, el gobierno pues, se ha resultado, debido al peso de la burocracia, se ha anquilosado, y tanto es así que, por ejemplo, en los años 90, para fomentar el desarrollo económico, se tuvo que recurrir a la creación de lo que se llaman zonas económicas especiales, que eran islas en las que no se aplicaba la legislación en el resto de la India, porque no había forma de modificar la legislación, la administración. Entonces se crean unas islas que están al margen y a partir de ahí se van creando estos centros de crecimiento económico. Bien, la burocracia, como he dicho, es un gran problema en India. Aquí tenemos un ejemplo de un funcionario, tal y como siguen trabajando todavía en la actualidad, trabajando a mano, escribiendo con todos estos archivos y con miles y miles de papeles. Las instituciones públicas también pues, se han visto afectadas por todo este mal funcionamiento. Por ejemplo, la educación se ha visto claramente afectada por estos inconvenientes. Según los datos oficiales, en cualquier día del año, 1 de cada 4 profesores de la enseñanza primaria no va a clase y de los que asisten, 1 de cada 2 no enseña. Y estos profesores no tienen que rendir cuentas a los padres de los alumnos, como mucho a los administradores que se encuentran lejos. Y generalmente son profesores que han accedido porque han comprado el puesto de trabajo o por contactos familiares. ¿Qué han hecho las familias indias? Pues han llevado a los hijos a escuelas privadas que a lo mejor pagan poco, 10 euros al mes, que están creciendo en número y cuyos profesores cobran mucho menos que los públicos, pero proporcionan el servicio que ellos buscan. De modo que en la actualidad se calcula que más del 53% de los niños de las ciudades y el 20% en el campo acuden a escuelas privadas. Es decir, hay un descrédito de las instituciones públicas y al uso patrimonial que ha hecho el gobierno de las mismas. Bien, la respuesta de la sociedad ha sido movilizaciones, ha sido descontento generalizado, que se ha expresado bastante en los últimos años. Ha habido un movimiento, que es el movimiento de Anna Hazare, que es un pacifista gandhiano que hizo huelgas de hambre para criticar la corrupción. Ha surgido un partido nuevo anticorrupción, el Aam Aadmi Party, que apenas ha ganado 4 escaños en las últimas elecciones. Ha habido también protestas y movilizaciones por violaciones de mujeres, de ellas las más conocidas, la de 2012 en un autobús, lo cual también nos habla de la fractura que hay entre la India urbana y la India arcaica, con comportamientos salvajes muy del pasado. Y en este contexto aparece Modi y se consolida como un líder que desbanca al Congreso y a la dinastía del Congreso que venía gobernando desde los años 50. Bien, los mantras, los eslóganes de Modi han sido gobierno mínimo, máxima gobernanza. Se considera proactivo, pro gente y pro buen gobierno.
Como os he dicho, es un político que es incorruptible, alejado del nepotismo, que cumple, lo que le dicen deliver en inglés, es la palabra que decían, la gente apoyaba muy porque deliver, porque cumple, porque realmente hace lo que promete. Ha tenido un programa electoral muy ambicioso en el que realmente se compromete a cambiar legislación y a llevar al resto de la India a nivel de desarrollo que le ha llevado en Gujarat. Y ha pasado de ser una persona que Estados Unidos le negaba el visado por la cuestión de Gujarat y Gran Bretaña lo declaró persona non grata, y Obama ya ha solicitado un viaje oficial de una visita de Modi a Estados Unidos. ¿Qué desafíos tiene Modi? Pues muchos. Primero, los desequilibrios sociales, en un país en el que 900 millones de personas siguen viviendo con menos de $2 al día y con una población rural del 70%. El desafío de transformar la sociedad. Hay un autor, un analista indio, Pratap Banu, que dice que la mayor crisis que tiene la India es que los problemas políticos, la mentalidad política está en la sociedad. O sea, la sociedad comparte la enfermedad de la clase política en la corrupción, en la economía sumergida, en el nepotismo, en todos estos malos hábitos que padece el gobierno. Y luego la dificultad de realmente transformar una administración y un Estado que lleva años con estos hábitos y que, en fin, no sé si hasta qué punto él solo va a poder. Y luego habrá que ver también qué agenda cultural y religiosa implanta, que es algo que ha dejado de perfil muy bajo en la campaña, centrándose en lo económico, pero que siempre está en la sombra, está allí. Y bueno, con este resumen, pues termino mi exposición. Gracias.